Chicos, chicas, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Por favor, si me ayudan prendiendo sus cámaras para dar inicio a la clase prevista el día de hoy. Magíster, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal estuvo su feriado? ¿Aprovecharon para recorrer la costa, el oriente o se quedaron en casita? Magíster, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué les pareció el feriado? ¿Qué tal estuvo? ¿O existieron varias limitaciones debido al estado de excepción? Sí, estuvo bueno, Magíster, pero las limitaciones. Yo, por mi parte, me quedé en casita. Ya cuéntenme, ¿alguien más? ¿Alguien tuvo la oportunidad de salir a alguna de las diferentes provincias? Buenas noches, Magíster, buenas noches, compañeros. Igual de mi parte, preferimos quedarnos acá en casa porque la situación del país lamentablemente no daba las garantías como para poder circular libremente hacia otra provincia. Entonces preferimos no tomar riesgos y quedarnos acá. Bueno, muy buena lo que ustedes me están explicando, ¿no? Yo les cuento que, bueno, por mi parte sí decidimos salir en la familia, que teníamos unos pocos días de vacación y aprovechamos conociendo la provincia de Pastaza, ¿no? Un lugar muy bonito, les recomiendo que cuando tengan un tiempito conozcan. Tenemos una exquisita gastronomía, unos buenos lugares para visitar, una vegetación abundante, bastante historia, cultura, tradición. Así que cuando tengan tiempo algún momento, creo que sería extraordinario conocer lo nuestro, enriquecernos de cada una de las culturas y de los pequeños espacios que tenemos aquí y hacer el turismo nacional, ¿no? Y como ustedes bien lo comentaron, debido al estado de excepción que se presentaron en algunas de las provincias de la costa, existieron limitaciones. Así también no habían las garantías necesarias para la circulación, a lo mejor un toque de queda, el cual está siendo evaluado para ver si es que lo reducen en las horas de extensión. Me imagino que de esta manera también para poder reactivar la economía y que ciertos sectores se sigan movilizando porque si mal no recordamos, estas provincias también viven bastante del turismo, en especial lo que es Esmeraldas, entonces no se tuvo los ingresos esperados como suele pasar en años anteriores debido a este feriado que es uno de los más largos que tenemos. Pero veamos cómo se va a manejar la situación. Muchas veces es necesario tomar este tipo de decisiones gubernamentales, estatales, para tratar de garantizar la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces también tomemos en cuenta que incluso ahora que se está viendo las posibilidades de una posible destitución dentro de la Asamblea, la conmoción interna podría ser una de ellas, pero veamos cómo va a desarrollarse la situación. También hemos visto por otro panorama que va a haber movilizaciones que han sido convocadas desde la próxima semana. Entonces veamos si es que este año cierra de la misma manera que los anteriores o tenemos algo nuevo que se nos viene próximo a todos. Así que bueno, espero que hayan tenido el tiempo para disfrutar, para disipar la mente, para estar más atentos y nuevamente empecemos esta semana de nuevas labores y nuevos conocimientos. Entonces, me comentaban en el instituto que ustedes están recibiendo filosofía política. ¿Todos están recibiendo esa cátedra o no? ¿Y qué tal les ha parecido? Es un poco complicado analizar a los filósofos y cada una de sus posturas. ¿Qué profesor les está dando esa cátedra? El Magíster Girón. Magíster. Ah, bueno, no tengo el gusto de conocerle, pero me comentaron de que ya están ahorita ustedes con toda una planilla docente con profesores de cuarto nivel y con bastante experiencia. Entonces, a mí me supieron decir que ya están indagando ustedes en lo que es la filosofía política y bueno, vamos a tener que apoyar un poco en lo que estamos aprendiendo ahora, con lo que tiene que ver la ética profesional que les va a servir a ustedes en muchos ámbitos de su vida. Y bueno, regresando a lo que nosotros nos concierne, la anterior clase habíamos visto acerca de la moralidad,
de las conductas, entre otras cosas. Vimos un video que nos llamaba la atención, ya que hablaba sobre temas que en nuestra cultura latinoamericana podrían seguir considerándose como un tabú, pero dentro de lo que es la cultura europea o americana, esto iba a ser normalizado. Como por ejemplo, hablaban de que a lo mejor una mujer podía estar en strapless circulando en un parque en Europa, específicamente en Inglaterra, pero que si nosotros vemos a la misma mujer, a lo mejor aquí en el Parque de la Mujer o en el Parque de la Carolina, podría ser víctima de acoso, entre otras cosas. Entonces, entraba el dilema de lo que se considera ético y moral para las culturas. Es por eso que estos temas tienen que ser fortalecidos y vistos de diferentes aristas dependiendo del lugar en donde nosotros nos encontremos. Claro que nosotros sabemos que todos al momento de que acaban su proceso de formación profesional vamos a tener que hacer una declaración y así también la aceptación y asumir el nuevo reto de ser profesionales y de dedicar nuestra vida profesional al servicio de la comunidad, así también al bienestar del país. Entonces, hay profesiones que pueden estar un poco más vulneradas a ser corrompidas o a su vez que no cumplan con las normas éticas que se están manejando. Ya, ahora sí vamos a centrarnos específicamente en lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene una duda, inquietud en el lapso de lo que vamos a comenzar a exponer, pueden alzar su manito virtual y seguimos desarrollando la clase. Entonces, después de lo que ya habíamos hablado acerca de un poco Entonces, hablando acerca de lo que es la moral y la ética, habíamos dicho que tradicionalmente el término se utiliza para referirse al conjunto de las reglas, de las normas, los mandatos, tabúes y prohibiciones que están regulando la conducta humana en nuestra vida cotidiana. Entonces, al hablar de lo que nosotros decimos que son las normas, que pueden ser las virtudes, los mandatos, los tabúes, las prohibiciones de una cultura a otra, ya que nosotros estamos constantemente viviendo en comunidad, esto va a ser lo que nos guía para nuestros comportamientos en el entorno en el que nos desarrollamos. Por su parte, la moral también se asocia con el contenido de las normas jurídicas establecidas y los juicios de valor que muchos de nosotros podemos emitir. Lo que tiene que ver específicamente con la ética, según varios autores, y el más reconocido con el que nosotros vamos a analizar esta materia es el de Carvajal, en el que nos dice que para asignar a saber algo más teórico o dar una simple respuesta de lo que es etimológicamente, podemos decir que va a reflexionar sobre la moral vivida de cada uno de los individuos. Eso tiene que decir, eso va a hablar simplemente de cada una de las perspectivas de las personas, ya que según mis vivencias personales y mis experiencias, yo voy a poder conceptualizar o dar una opinión acerca de lo que es la moral. De esta manera va a estar también en tela de duda mi juicio de valor y voy a tratar de justificar cada una de mis posturas, mis respuestas y mis acciones dependiendo a la vida que yo haya llevado o a las diferentes circunstancias que se me presentaron dentro de mi trayecto profesional, personal o familiar. Por esta razón, también se lo va a denominar como una moral pensada. Por eso les decía que va a depender de cada una de las personas, de sus percepciones, y va a tener como base la moral y las circunstancias que haya vivido en cada uno de sus diferentes ámbitos. Esta disciplina tiene la finalidad de específicamente de analizar, de verificar, de a lo mejor desglosar e identificar la conducta humana. Es por eso que vamos a ver varios autores que incluso toman apuntes de psicólogos conocidos para analizar la conducta del ser humano, ya que esta siempre va a cambiar, no va a ser la misma, y dependiendo de las instituciones en donde nosotros nos hayamos formado y tuvimos la oportunidad de adquirir diferentes valores, van a determinar nuestra respuesta hacia los mismos. Por eso que les decía que como instituciones nosotros tenemos el hogar, la escuela, la iglesia, entre otras más, y todas estas donde nosotros estamos vamos a adquirir valores para nosotros estar en constante convivencia con las demás personas y ver cómo esta va a definir nuestra conducta humana y así también nuestro comportamiento.
Entonces, eso tiene que ver en específico lo que nosotros hablamos ahora de la moral y la ética. También nosotros podemos definirla como una investigación filosófica sobre el conjunto de los problemas que se van a presentar relacionados con la acción. Eso quiere decir que para cada acción va a haber una reacción. Ante cada acción que yo emite, juzga o haga, voy a tener una respuesta. Y para esta se van a levantar juicios de valor en donde se va a catalogar o definir si mi conducta fue buena o mala. Entonces, esa notable pero complicada labor van a tener a lo mejor la sociedad o las personas que estén en un rango superior a mí o más que todo las instituciones del Estado o los jueces para definir si lo que yo he hecho estuvo dentro del marco de lo legal o por su parte fue un antivalor el cual no me va a permitir seguir ejerciendo, como estábamos hablando en este caso, de nuestra profesión. Ahora, dentro de las normas morales, nosotros tenemos que entender que vivimos en una sociedad. Eso quiere decir que todo el tiempo vamos a estar interactuando con varias personas de diferentes profesiones, creencias, particularidades, características, conductas, comportamientos y demás. Y dentro de estas hay varias clases de normas. Las más importantes y las que nos van a regir a todos son las normas jurídicas y las de uso social. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, dentro del Estado ecuatoriano, ¿qué es lo que nosotros nos ampara? Podemos decir, bueno, es la Constitución del Ecuador, tenemos el COIP, por ejemplo, las normativas de cada uno de cada una de las instituciones donde nosotros estemos viviendo, pero siempre van a tener algo particular que van a ser el tipo de sanciones que nosotras vamos a tener en el caso de que nosotros infringamos algunas de estas normas ya establecidas. Para el ámbito de las normas jurídicas, que son aquellas que son estrictamente dirigidas al derecho, van a tener sanciones legales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una contravención o por su parte un delito, aparte de que me juzgue el vulgo, puedo ser proclive a que me pongan en órdenes de las autoridades competentes y ellos sean las personas que ejerzan las normas jurídicas y para ponerme la sanción necesaria, ya que son los únicos autorizados a sancionarme de una manera legal. Entonces, retrocediendo a lo que vimos en la lámina anterior, ante cada acción que yo voy a tener una respuesta. En este caso, como habíamos hablado del ejemplo, cuando hay alguna cosa que nosotros hayamos cometido, se está considerada una contravención o un delito, vamos a ser juzgados con sanciones legales. Entonces, eso no va a depender de mi perspectiva, sino de las cosas como vaya evaluando el juez. Entonces, yo puedo ser el mejor de los defensores públicos, pero si yo no presento las mejores estrategias para defender a mi acusado, no lo voy a poder a lo mejor defender de la mejor manera y obviamente va a tener que pagar la sanción legal impuesta por la autoridad competente, que en este caso será un juez. Dependiendo en el área que sea, ¿no? Un juez administrativo, un juez de lo legal, un juez de lo penal, entre otras cosas. Entonces, recordemos, dentro de las normas morales hay las normas jurídicas. Estas siempre van a estar acompañadas de sanciones legales, como habíamos dicho, por parte de los jueces competentes y autorizados, y que van a tener un carácter de obligatorio. Y por estas, como les decía, muchas veces van a tener que privarnos de la libertad y van a depender también de la percepción de cada uno de los jueces de cómo se ha tomado la acción que nosotros hubiéramos hecho. Por otra parte, dentro de las normas también tenemos las normas de usos sociales. Entonces, estas normas de usos sociales son las que nosotros estamos en constante interacción con las demás personas que están dentro de nuestro círculo, ¿no? Personas que voluntaria o involuntariamente vamos a tener que compartir, si bien sea por el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, el lugar donde vivimos, donde compramos, entre otras cosas. Entonces, este tipo de normas y usos sociales nos permite a nosotros vivir dentro de unas costumbres o tradiciones. Justamente habíamos hablado en el inicio de las clases que dependiendo de las normas del uso social, nosotros acostumbramos tener la tradición de la colada morada, de la celebración de los difuntos,
Posterior a eso se nos vendrá la Navidad, la costumbre de poner el arbolito, de hacer la novena, entre otras cosas. Como les decía, tomando en cuenta que dentro de eso también vamos a tener valores religiosos, entre otras cosas, ¿no? Pero estas normas de uso social se van a delimitar mucho al entorno que nosotros tengamos, de las personas que nos rodeemos voluntaria o involuntariamente, pero que nosotros vamos a tener que adoptar por el lugar en el que estamos. Es por eso que, por ejemplo, si es que en un futuro ustedes se van a Colombia y están por la fecha, por alguna fecha especial, van a tener que adoptar las costumbres de ese pueblo y festejar esa fecha con la importancia que ellos le dan. No todos los feriados van a coincidir con los nuestros, es por eso que nosotros al lugar que vamos a insertarnos y por ende vamos a acatar y adaptar las culturas, las costumbres y los comportamientos de la sociedad que en ese momento está en nuestro entorno. Eso tiene que ver con lo que son las normas de uso social. También las normas morales son las que van a regular el comportamiento de las personas. Lo que nosotros esperamos es que todos tengamos el mejor de los comportamientos, que podamos a lo mejor dominar nuestro carácter, así como nuestro temperamento, para que estas situaciones y las acciones que estas vayan a llevar no nos permitan que nosotros podamos infringir de alguna manera normas jurídicas que después nos puedan traer malas consecuencias porque pueden ser asumidas como una obra o un actuar que no es de. Por ende, como habíamos dicho, podemos ser víctimas de que estar en problemas legales y recibir la sanción por parte de las autoridades competentes del lugar en donde estemos. Teniendo en cuenta eso, no sé si es que hay alguna pregunta de alguno de ustedes, sino para seguir con la exposición, porque en un poco tiempo más vamos a hacer un pequeño taller con lo que estamos revisando ahora. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Era más como una aclaración o como una idea de que básicamente las normas de uso social son las que imponen la sociedad o tal vez tradiciones o ciertas, se podría decir, más que normas serían como costumbres que van ligadas al ámbito social, mientras que las normas jurídicas se basan más a los derechos y a las normas legales en el ámbito, por así decirlo. Sí, estoy bien. Exactamente, Nico. Gracias por tu resumen, súper preciso, ¿no? Esa pastillita que nos acabas de dar estaba súper resumida para que todos entendamos. En realidad es lo que tú nos estabas comentando. Bueno, y por otra parte también les voy a pedir mis disculpas si es que no se me entiende mucho porque estoy un poquito congestionada. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en esto. Ahora, como habíamos hablado dentro de las normas que nos están rigiendo a nosotros como sociedad, como personas que vivimos en una comunidad y que tenemos que cumplir con ciertos roles dentro de la misma, cuando nuestro obrar o nuestro actuar no es el correcto, nosotros vamos a recibir un tipo de sanciones. Este tipo de sanciones va a tener diferentes subdivisiones o diferentes o como digamos como que hay formas de tomarse. ¿Por qué? Porque no solo va a ser la sanción que yo recibo por parte de mi círculo social o de mi familia, sino que también estas sanciones pueden ser de carácter civil, de carácter religioso o también de sanciones personales, muchas veces pecuniarias. Entonces, todos estos tipos de sanciones van a estar presentes siempre que nuestra ética profesional esté en juicio o se emitan juicios de valor debido a nuestro actuar cuando este no haya sido correcto, considerando y respetando lo que es valorado como ético y profesional. Ahora, dentro de las sociedades es necesario establecer este tipo de sanciones porque por medio de esta la conducta o el comportamiento del ser humano puede cambiar o de alguna manera se puede restituir a la persona que fue afectada o las circunstancias en las que se dieron para que esta persona tenga el castigo necesario, ¿no? Pero no lo vamos a definir como un castigo, sino como una sanción. Ahora, la finalidad de estas sanciones es la de inclinar a la persona hacia el bien y apartarlo del actuar incorrecto. Entonces, lo vamos a definir de esta manera. Si nosotros al momento que vamos a dar una sanción, siempre va a ser con la finalidad de inclinar a la persona a llevarlo a la reflexión, al análisis de lo que se consideraría que sería bueno y que por su parte se aparte
de las cosas que le hacen que actúe de esa manera incorrecta o considerada poco ética. Dentro de las sanciones tenemos, por ejemplo, las sanciones personales, que son las que se manifiestan en la intimidad de la persona mediante la tristeza, el remordimiento, para que infrinja las normas morales. Estas sanciones personales es lo que yo voy a sentir. Por ejemplo, algo como les decía, este tipo de sentimientos no son, no los podemos medir, tampoco los podemos contabilizar, pero es algo que va a estar dentro de mí. Y sé que me va a acompañar durante un tiempo hasta que yo sepa cómo manejarlo y dar una respuesta a este tipo de situación. Entonces, aparte de que ya tengo una sanción para el resto de la sociedad, esta sanción personal que yo involuntariamente me lo doy, me puede traer remordimiento, tristeza y también me puede llevar a lo mejor a la reflexión para decir, bueno, debido a que esta acción no fue buena, tengo que ahora acarrear con este problema, con esta tristeza, con esta falta de empatía, a lo mejor con los problemas que me pudieron traer con mi familia o mi entorno. Entonces, dentro de estas sanciones intrapersonales que yo me estoy poniendo, voy a tener que también lidiar con las sanciones sociales. Ahora, ¿cuáles son las sanciones sociales? Estas son todos los juicios de valor que nosotros vamos a encontrar en nuestro entorno. Eso quiere decir que cuando te llega a saber de lo que yo pude haber hecho, y como decíamos, está catalogado de mala manera, no está bien visto, es un antivalor, va a generar respuestas involuntarias del resto de personas. Entonces, ellos van a emitir un criterio, un juicio de valor acertado o desacertado acerca de mi conducta o mi comportamiento, y este muchas veces me va a hacer que el resto de personas me rechace, se cierren o simplemente se distancien, ¿no? O a su vez, en el caso que sea bueno, que estas personas se quieran rodear de mí, que sea exaltado mi nombre, que consiga a lo mejor un aumento de salario, un reconocimiento, o que me aumenten pueda subir a un puesto con un poco más de responsabilidades. Pero como ahora hablamos de las sanciones, como les decía, después de lo que nosotros estamos llevando al ser humano que analice cuál fue su conducta y que si este comportamiento fue bueno o malo, y él ya se da cuenta y evalúa qué fue lo que él hizo, ya tiene que lidiar con las sanciones intrapersonales. Luego de esto vienen las sanciones sociales, que como les decía, lo más difícil muchas veces es tener que lidiar con este tipo de juicios de las personas que uno más quiere, que son nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, entre otras cosas. Entonces, no es necesario solo con el reproche, porque hay muchas veces hay acciones que duelen más que 1000 palabras, ¿no? Pero dentro de estas sanciones también pueden estar. Cuando por alguna razón nosotros seamos servidores públicos, esto va a ser un poco más vergonzoso y bochornoso. ¿Por qué? Porque mi caso va a estar dentro de los diferentes canales o los medios de comunicación masiva, y no solo voy a ser víctima yo, sino también mi círculo social. Y eso es lo que nosotros menos queremos, porque sabemos que esto puede abarcar malos resultados o a lo mejor traer consecuencias que uno no espera, pero que indirectamente puede afectar a la familia. Ahora, para eso les voy a comentar uno de los casos que recién nos comentaban. Pasó este caso de la abogada Bernal, en donde hay una persona que es la única que está detenida. Al parecer, esta chica, Jocelyn la cadete, era de Baños. Familia oriunda del mismo lugar tenía un pequeño emprendimiento. Entonces, debido a lo que ya se supo, lo que pasó, a lo mejor, bueno, no vamos a juzgar la acción de la cadete, pero como les decía, las acciones intrapersonales que ella tiene, ¿no? A lo mejor la tristeza, el abandono, el remordimiento, tantas cosas que ella tiene que sentir, que de por sí ya sensaciones que ella misma se pone, va a tener que lidiar con las sanciones sociales. Dentro de estas sanciones sociales, como les comentaba, está la sociedad que le rodea, no solo a ella, sino a su núcleo familiar. Y como les comentaba, su familia tenía un emprendimiento en Baños en donde se supo lo que pasó. Algunas personas que conocían a la familia desde antes dijeron, bueno, no hay ningún problema, lo que hizo ella no va a definir la conducta de sus padres, y siguieron consumiendo del emprendimiento que ellos tenían. Pero otra parte de la gente comenzó a cerrar el círculo, ya no consumían sus productos, los comenzaron a ver de una manera mala, al punto de que ellos simplemente tuvieron que cerrar su pequeño emprendimiento y mudarse a una ciudad cercana para desde ese lugar tratar de defender y aportar los recursos necesarios para responder de la mejor manera
a este, a este, a este delito del que se le está juzgando a su hijo. Entonces, imagínense, eso es lo que les decía, son las sanciones sociales que el reproche muchas veces no solo es a la persona, sino también esto encubre a su entorno y les afecta. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso porque el comportamiento o la conducta de aquella joven a lo mejor no pensó en ese momento que podría traer este tipo de respuestas, que no solo son ahora, sino será a mediano y a largo plazo, en donde toda una familia es afectada. Como nosotros sabemos, hay muchas personas que en Baños viven del turismo, muchas veces del diario, y cuando este se ve afectado por la conducta de una persona, porque como les decía, no solo le afectó a ella, sino también a su familia, es algo lamentable, ¿no? Para ponernos a pensar. Claro que existieron juicios de valor, muchos están pensando que puede haber otro tipo de opciones, pero el general de la comunidad se puso a juzgar, ¿no? Sin tener a lo mejor las evidencias necesarias o los argumentos para poder empaparse de cuál fue la realidad. En realidad, la única persona que sabe lo que pasó fue ella, pero nosotros desde afuera ya estamos emitiendo varios juicios de valor y está su moral por el piso, y así también la forma de cómo la gente percibe su conducta o su formación, la cual yo creo que debe haber sido muy buena, porque por lo que pude indagar, estudió en un colegio religioso ahí, todo el tiempo fue creada con valores desde sus padres y a lo mejor en un momento de duda o flaqueza no se puso a analizar o magnificar cuáles eran los valores que ella tenía y hasta qué punto podía estar dentro de este gran problema ético, ¿no? Y así también no solo ético, sino como les decía, en el cual va a recibir sanciones legales y muy fuertes. Y bueno, retornando a lo nuestro, hablamos también de las sanciones civiles, que son las que se dan por el quebrantamiento de las leyes, las reglas, las normas y conforman un orden jurídico. Entonces, ya habíamos hablado nuevamente de las sanciones personales, luego de lo que ya viene el bochorno social, de lo que la gente me va a juzgar, de lo que la comunidad va a emitir juicios de valor. No conforme con eso, va a venir una sanción civil. Entonces, para esto de la sanción civil, vamos a tener el Código Orgánico Integral Penal y ellos van a decir, bueno, según lo que usted cometió, esto se va a tipificar como delito, contravención y será aplicado todo el rigor de la ley. Si salieron de buena manera, bueno, no tendrán a lo mejor las consecuencias que esperaban. Pero como esto depende de juicios de valor y así también de un amplio análisis por parte de las autoridades competentes, y si ellos aplican a cabalidad cada uno de los artículos que están dentro de las leyes, los ordenamientos y las normas, pues muy probablemente tendrá la sentencia que no todos esperamos. O a su vez, podrá recibir una sanción pecuniaria. Eso quiere decir que muchas veces les podrán poner a hacer labor comunitaria o a su vez tendrá que de alguna manera devolver lo que tomó de la otra persona. Sea por eso, como les decía, por medio de que muchas veces les limitan que dentro de tanto plazo tiene que pagar en 2 partes la cantidad de la que se le está presumiendo que usted robó, cogió, entre otras cosas, porque son términos totalmente distintos, ¿no? Entonces, luego de estas sanciones civiles, también vamos a tener las sanciones religiosas. Estas se estiman dependiendo de la moral, de lo que dice la Biblia o en ese momento lo que cada una de las religiones tengan como su guía normal, ¿no? Porque como les decía, en cada una de las religiones no leen la misma Biblia, hay unas que prefieren la Reina Valera y otras que se van por otro. Entonces, son diferentes tipos de doctrinas, lecturas o lo que sea que en ese momento se están aplicando, pero van a recibir ese tipo de sanciones. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra cultura es muy apegada a lo que es la fe religiosa, muchas veces la familia suele consultar o pedir ayuda a quienes en ese momento podrán ser sus pastores, sus guías espirituales o a su vez los curitas. Entonces, imagínense, ya después de que yo no me siento bien, tengo una ascensión intrapersonal, ya sé cómo me está viendo el círculo social de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y todo, me cae encima un juicio, recibo una sentencia y no conforme con esto va a venir una sanción religiosa en la cual muchas veces de este dependerá si son penas, castigos, o a su vez puede traer consecuencias en mi familia, porque si son una familia 100% guiados por la fe religiosa,
Muchas veces esto se llega a conocer y se va a llegar nuevamente a lo que son las sanciones sociales y este entorno del cual yo no puedo salir. Ahora, tomando en cuenta todo este tipo de cosas, nosotros vamos a pensar 2 y 3 veces antes de actuar. Muchas veces nosotros tenemos la autonomía y decisión en cada una de las cosas que vamos a hacer. Ahora que nos estamos formando como tecnólogos, futuros tecnólogos en la administración pública, yo no creo que nadie les obligó a ustedes a decir, bueno, te vas allá a Lilades y te vas porque te vas. Creo que fue una decisión muy personal en la que ustedes dijeron, bueno, me llama la atención lo que es el servicio comunitario, a lo mejor la politología, el ayudar al prójimo, el formarme en esta área de la gestión pública y comenzaron a indagar por las diferentes opciones y llegaron a este. Entonces fue una decisión completamente personal en donde no se vieron ustedes impulsados ni tampoco presionados a seguir y ahora están en este camino. Cuando ustedes acaben van a decir, bueno, en realidad era lo que yo esperaba, ya he cumplido mi meta, he pasado el proceso de formación y ahora sí, voy a cumplir para lo que yo me he formado. Y dentro de este actuar, muchas veces, como les decía, nuestras acciones van a estar en tela de duda y van a ser muchas veces catalogadas de buena o mala manera y entran en un juicio de valor. Que por ende nosotros vamos a tratar de que siempre nuestra moral, así como nuestro nombre, sea íntegro, para que en algún momento, cuando hablen de alguno de ustedes en la vida política, si alguna vez escuchamos, yo no voy a decir, bueno, Daisy, yo supe que era una persona así y todo, y a lo mejor yo misma sea la que le califique de una manera de la que no fue, sino que caso contrario, como habíamos hecho el ejercicio en la anterior clase, yo exalté los atributos de la otra persona, para de esta manera decir, bueno, yo conocí a Daisy, yo sé que ahora está en el área de la administración pública, pero era una persona honesta, honrada, centrada, muy cumplidora. Entonces, mi perspectiva va a ser cambiar de que el resto de personas digan, bueno, ella tuvo la oportunidad de tratarle, ¿por qué? Porque fue su docente o fue su compañera y sabe durante ese tiempo que compartieron cómo ella se desenvolvió. Pero en otra parte, si en algún momento me voy a inventar, existe un alumno, Juanito Pérez, y yo sé que no llega, que no presenta trabajos, que a lo mejor es incumplido, es irrespetuoso, es una persona sin ningún, o sea, y respete todas las normas dentro de la clase, y en algún momento yo le vea, yo obviamente voy a decir, bueno, con mi alumno, yo sé que tuvo este tipo de cualidades, pero también si tengo que poner en la balanza conmigo como alumno, era una persona muy dejada, no respondía a las actividades, es más, no sé cómo llegó a ese cargo público, pero yo tuve el tiempo de tratarle y por este corto tiempo pude haber levantado un juicio de valor y poner en tela de duda su ética y su moral. Y eso es lo que nosotros no buscamos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ante todos estos tipos de sanciones que estamos hablando ahorita? Es que nosotros tengamos una responsabilidad social y moral. Eso quiere decir que mis acciones, que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a ejecutar, tiene que hacer con conciencia pura. Eso dice que yo soy responsable de mis actos morales, pero sí también tengo la responsabilidad social con todos ustedes para que este sea eficiente y eficaz. Entonces, para no ser proclive a este tipo de juicios de valores ni malas críticas, o que, como les decía, no apliquen los antivalores, yo voy a tener responsabilidad moral de capacitarme, de ser empático, de no negociar a lo mejor mis valores, mis atributos, mis derechos ni mis libertades, sino que más bien mantenerme muy estricto en lo que yo creo, mis convicciones, mi formación, mi conducta, que es lo que a mí me ha permitido mantenerme en la sociedad en donde estoy para que las demás personas reconozcan mi perfil profesional, así como mi nombre. Entonces, teniendo responsabilidad moral de cada uno de mis actos frente a los demás como profesional, yo también voy a tener una responsabilidad social, porque yo sé lo que estoy brindando, yo sé la calidad de profesional que estoy siendo y sé que hay un estudio y libros de por medio. Es por eso que les decía, nunca vamos a ser de menos a las personas que tuvieron una experiencia empírica, porque muchas veces tienen la misma experiencia que puedo tener yo
luego de haber pasado 5 años en la universidad y unos 4 meses sentada en un escritorio. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de responsabilidad social, yo sé que mi firma es la que va a pesar. Entonces la otra persona va a darnos su criterio, va a darnos su mejor experiencia, va a explicarnos cosa por cosa, pero al final la persona que firma es la que es responsable de eso. Por eso que nuevamente les digo, cuando nosotros cogemos un documento tenemos que cerciorarnos de todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque como profesionales, como responsables con el resto de la sociedad y mi responsabilidad moral como docente, en mi caso, como ustedes, como futuros tecnólogos, va a hablar mucho de lo que nosotros hacemos o decimos al prójimo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar dentro de esto, las virtudes. Vamos a hacer, como les decía, una actividad grupal a lo que yo acabe con esto de lo que teníamos previsto, aunque aquí ya lo habíamos hecho, ¿no? En donde hablábamos de la actividad grupal, que era el Big Brother, es una dinámica donde hicimos los grupos y cada uno pudo dar los atributos y las virtudes de la otra persona. Y como les decía, pudimos recalcar todo lo bueno. Eso nos sirve a que unos nos edifiquemos a otros y como les decía en algún momento que nos volvamos a encontrar en la sociedad, en diferentes puntos de la vida, ustedes puedan emitir a lo mejor un comentario, un juicio de valor de quiénes fueron sus compañeros y esto nos va a servir para que nosotros podamos determinar las virtudes dentro de una sana convivencia. Para seguir con esto de la virtud, como les decía, la virtud viene de latín virtus, que significa excelente. La excelencia es algo que nos va a categorizar a nosotros como seres humanos. Esto viene del vocablo griego, que es como un arete que significa la bondad, la excelencia, la calidad, lo mejor de lo mejor, la mejor virtud, la esencia que tiene la persona. Por eso hablamos del ser humano como una persona evolucionada que tiene la oportunidad de hablar, de leer, de escribir, de formarse, porque tiene ya las virtudes necesarias para que su esencia sea por excelencia el del ser humano. Homero nos dice que luego de este sentido de la virtud hay que entenderle según sus circunstancias, ya que este se basa en jerarquías sociales rígidas y que también tiene cualidades propias de la época. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a Homero, bueno, ¿y tú, Homero, qué piensas acerca de la virtud? Entonces él dice, bueno, yo creo que la virtud existe en jerarquías, porque cuando nosotros hablamos acerca de esta época de los griegos y también de los filósofos, las personas que tenían la oportunidad de formarse, de escribir, los eruditos y demás, eran como los que estaban en las jerarquías superiores, en las más altas, en donde muchas veces nosotros no podíamos ni verles, tocarles, peor hablarles. Entonces, para ellos, solo ellos tenían la virtud del aprendizaje, de leer, de escribir, porque era el privilegio de las élites de ese tiempo. Entonces, ¿qué nos daba a entender? Que las personas, que el vulgo, que la sociedad en común, eran simplemente los que estaban en la parte de abajo, que no podían entender, no podían analizar, no podían pensar, escribir ni nada, y que por ende siempre iban a ser sometidos. Esto con el tiempo cambió, vemos que ahora existen otro tipo de realidades en donde todos tenemos derecho a la educación, todos podemos aprender a leer y escribir sin ningún límite de edad ni nada, sino que más bien estamos buscando el crecer profesional y personalmente. Pero imagínense en esa época, como les decía, que era un privilegio de pocos, les llamaba la atención porque muchos decían, bueno, si es que él fue heredero de tal monarca, o si es que él fue hijo de tal pensador, y por haber razón en su momento tuvo alguna discapacidad, pero la persona que tomaba el cuidado de esa persona era a lo mejor un afro, o un mestizo, o una persona de lo que nunca esperaban, y esa persona sí tenía las cualidades y virtudes para aprender, imagínense cómo llamaba la atención. Para esto hay una historia, y les voy a comentar. Resulta que acá en el reino de Quito, alguna vez vinieron unos españoles que venían a cobrar los impuestos y estaban, si mal no recuerdo, estaban por una parte donde producían el café, no me acuerdo si era en Quevedo, donde dicen que habían tenido un niño con una discapacidad. En ese entonces no sabíamos que existía el TDA, ni el Asperger, ni el autismo, ni nada. Pero este niño no hablaba. Claro que, como les decía, era hijo de un terrateniente muy conocido. Entonces, el niño no hablaba y ya tenía como 4 años. Entonces, no tenía facilidad de socializar, ni de comprender, ni de nada.
y le ponen a una señora bajo su cuidado, a una afrodescendiente. Entonces, ella tenía un hijito que cuando el niño nació, ella tenía 4 días, el hijito de esta afrodescendiente estaba estaba este tiempo donde ella, entonces ella cuidaba de los dos. Entonces, en todo ese proceso que trataban de que el niño se incluya y se inserte dentro de la sociedad, el niño pequeño afrodescendiente que no tenía ningún tipo de discapacidad iba visibilizando todo lo que tenían que aprender el niño blanco y con el terrateniente. Entonces, como en ese entonces no se conocían de las discapacidades que podrían tener intelectuales, el otro iba captando, ¿no? Como una esponjita, entonces así tiene que sentarse, esto es como tiene que comer, entonces ahí le hablaba, ella le hablaba, le decía que tiene que usar términos necesarios, que le hablen en el castellano, entre otras cosas. Entonces el niño tanto pasaba con este tiempo con esta señorita afrodescendiente, comenzó a coger las culturas, y culturas, tradiciones y comportamientos que a ella ya le estaban preparando. Entonces, mientras a ella le enseñaban a leer y ella estaba en el proceso de la lectoescritura con el niño pequeño iba aprendiendo, ¿no? Iba aprendiendo. Entonces, claro, para pasar de una letra a la otra tomaba mucho tiempo. Entonces, todo ese tiempo, como les decía, el niño pequeño iba viendo, iba absorbiendo y ella se dedicaba el tiempo necesario para buscar, para enseñarle a leer. Pasaron así, casi como unos 3 o 4 años, hasta cuando este niño dijeron que estaba listo para que vaya a la escuela, y ella seguía en todo el proceso de irle a dejar, de irle a retirar, de ayudarle a hacer los deberes, prácticamente como una niña. Claro que en ese entonces tenía otra definición. Pasó el tiempo, entonces ella estuvo en todo el tiempo de la crianza y todo, cuando ya tuvo que dejar a su hijo y a lo mejor solo dedicarse a este niño. Pasó el tiempo y se dio cuenta de que ya cuando el chico creció, iba a hacer los negocios, el chico, el hijo del afrodescendiente, cuando tenían que hablar de negocios, cuando tenían que hablar de números, o tenían que hacer los pagos a cada uno de los obreros por parte de estos terratenientes, él saltaba y respondía, pero con base y argumento. Entonces él decía, no, tú nos estás pagando menos de lo que es. ¿Por qué? Porque si tú sumas esta cantidad con esta cantidad, te vas a dar cuenta que no nos estás pagando lo que en realidad sería. Por ejemplo, les decía, no, es que tienes que poner aquí tu huella. Y decía, pero ¿por qué tengo que poner? Porque es simplemente así. Y decía, no, lo que tú quieres es vendernos y yo puedo leer lo que dicen las líneas para que tú nos entregues a tu familia. Entonces, indirectamente, lo que consideraron de que en su momento iba a ser el beneficio de este niño, lo que trajo como resultado fue que esta otra persona se capacitó, tuvo las herramientas necesarias, pudo aprender a leer, escribir, sumar, restar, las operaciones básicas para poder empoderar a su pueblo y salir adelante. Entonces, imagínense, ese tipo de virtudes desde antes ya se iban viendo. Entonces, puede que el niño, como les decía, el niño blanco, por sus limitaciones intelectuales en ese tiempo se demoraba en percibir las cosas, en el aprendizaje, pero había otra persona que estaba aprendiendo, entendiendo, y después dijeron, bueno, en realidad no es que todos los afrodescendientes son esclavos y sirven solo para cargar. Lo que si tú les educas, si poderas, ellos van a servirte. Para esto también tenemos un sinnúmero de historias, tenemos hasta incluso películas y hasta, si no me equivoco, hasta una novela existía de esto que yo les estoy hablando. Entonces, todo ese tipo de cosas nos llama a nosotros a la reflexión, a decir, bueno, la virtud no es algo que simplemente es el privilegio de unos, sino que esta excelencia, esta calidad y virtud va a categorizar a cada uno de los individuos y los seres humanos y nos va a hacer especiales. Entonces, todos los seres humanos podemos tener esta virtud, pero unos lo aplican más que otros. Ahora ya queda a decisión de cada uno de nosotros cómo lo aplicamos, porque como les decía, las oportunidades son para todos. Nosotros lo sepamos acatar y tomar, ya depende de cada uno. Entonces, esta virtud, para cerrar esto, hablamos de que es un hábito selectivo que consiste en un término relativo que va a determinar la razón por la cual decide un hombre prudente. Porque, como les decía, para que exista la decisión y nosotros hablemos de una virtud, de la calidad de persona que va a tener la otra, es porque yo ya tuve el tiempo de conocerla, de tratarla, de inculcarla, de analizarla y decir, bueno, como él se desarrolla dentro de la sociedad, me va a servir a la sociedad y esto va a permitir que nosotros vivamos dentro de una cultura de paz y así también de una mejor convivencia.
Entonces les voy a pasar un video y luego de eso vamos a hablar acerca de la actividad que vamos a realizar. En este video vamos a hablar sobre la ética a Nicómaco, o ética nicomaquia. La ética a Nicómaco es una obra de Aristóteles escrita en el siglo IV a.C. Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental, y sin duda el más completo de la ética aristotélica. Está compuesto por 10 libros que se consideran basados en notas sobre sus ponencias magistrales en el liceo. La obra abarca un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad. Junto con el mensaje bíblico judeocristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental. En el capítulo primero, Aristóteles nos plantea que cualquier arte, doctrina, acción o lección se dirige a un bien. Define el bien como aquello a lo cual todas las cosas se enderezan. Diferencia dos tipos de fines, unos que son acciones y otros que son obras, donde los fines están fuera de las acciones, es decir, son mejor las obras que las acciones, y por último nos plantea que como sean muchas las acciones, han de ser muchos los fines. En el capítulo segundo nos plantea que el fin de los hechos es el mismo bien. Nos plantea también que la disciplina de la república, cualquiera que sea, ordena qué ciencias conviene que haya en las ciudades. La república, asimismo, dirige el bien humano. Se considera también que es bien amar el bien de uno, pero es más ilustre incluso hacer bien a muchos pueblos. En el capítulo 3, Aristóteles nos plantea que en esta materia no se han de buscar demostraciones ni razones infalibles como en las artes que llaman matemáticas, porque esta materia moral no es capaz de ellas, pues consiste en diversidad de pareceres y opiniones. Asimismo, nos plantea cómo esta doctrina requiere ánimos libres de pasión y sosegados, ajenos de toda codicia y aptos para deliberaciones. Y así, los mozos en edad o costumbres no son convenientes lectores ni oyentes para esta doctrina, porque se dejan mucho regir por sus propios afectos y no tienen, por su poca edad, experiencia de las obras humanas. En el capítulo 4 procura buscar el fin de las obras de la vida y muestra cómo en cuanto al nombre de todos convenimos, pues decimos ser el fin universal de nuestra humana vida, la felicidad. Pero en cuanto a la cosa discrepamos bastante, porque ¿en qué consiste esta felicidad? No todos concordamos, y así recita varias opiniones acerca de en qué consiste la verdadera felicidad. Después propone el modo que ha de tener en proceder, que es de las cosas más entendidas y experimentadas por nosotros, a las cosas más oscuras y menos entendidas, porque esta es la mejor manera de proceder para que el oyente más fácilmente perciba la doctrina. En el capítulo 5 se concibe la felicidad a partir de la propia vida. Hay 3 principales géneros de vida: la vida voluptuosa, la política y la contemplativa. En la vida voluptuosa nos plantea que la generalidad de los hombres prefiere una vida de bestias, es decir, la gente burda busca los placeres y la existencia animal. En la vida política nos plantea que los mejor dotados y los activos creen que el bien son los honores, es decir, el fin de la vida política. Y la contemplativa es, como su nombre lo plantea, la contemplación de la vida per se. El capítulo 6 habla sobre las ideas, la felicidad y la moral cuando una idea se convierte en objeto. Aristóteles plantea cómo debemos procurar honrar a la verdad y de ser capaces de refutar pensamientos sin importar cuánto los valoremos, pues siempre deben ser coherentes, verídicos y buenos. Aristóteles también sugiere que la felicidad nunca se va a encontrar si la buscamos en objetos que deseamos por causas ajenas a nosotros y buenas ideas, es decir, lo que llamamos codicia. En el capítulo 7 nos indica que el bien es distinto en cada actividad y en cada arte. Lo mejor parece ser algo perfecto, es decir, aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección o lo que es objeto de la voluntad. Si hay un solo bien perfecto,
ese será el que buscamos, y si hay varios, el más perfecto de ellos. Llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. El más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos es la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa. A diferencia de los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, anhelados a causa de la felicidad, pues gracias a ellos seremos felices. En el capítulo 8 se diferencia entre los bienes del alma, los del cuerpo y los exteriores o bienes de fortuna, para saber en cuáles de estos consiste y reside la felicidad. En el capítulo 9 y 10 se pone de manifiesto un debate sobre la felicidad, concebida como el mejor de los dones, ya sea proporcionado por Dios o inherente a los anhelos del hombre. Sin embargo, el principal adjetivo de esta es que hace parte de las divinidades del ser humano, siendo lo que en primer lugar éste quiere alcanzar para considerarse bienaventurado. No obstante, se empieza a estudiar en la forma de alcanzarla, ese cómo, y es aquí donde más se ahonda. Pues, si bien se habla de la vulnerabilidad a una dicha y desdicha, Aristóteles hace énfasis en que si el hombre concibe la felicidad desde el plano de la razón, cualidad propia de éste, puede ser posible que ésta sea más perdurable, ya que el arte de la dicha va conforme al esfuerzo del alma del hombre y ésta será su virtud. El capítulo 11 habla acerca de las razones en las cuales cada ser humano se fundamenta para ser feliz o para llegar a la felicidad que tanto desea. Estas razones podrían ser la prosperidad que tienen nuestros amigos y familiares, las fortunas, los objetos materiales, entre muchos otros. Pero al mismo tiempo, las cosas se convierten en adornos que camuflan la verdadera felicidad, porque muchas de ellas no son necesarias para que ésta pueda existir. En el capítulo 12 se genera una disputa respecto a si la felicidad es cosa de alabar o es algo que se debe despreciar, y prueba que no sea de alabar sino de apreciar, porque lo que se alaba es razón que importa para algún bien, y así tiene manera de oficio menor, pero la felicidad, como sea último fin, no importa para nada, antes las otras cosas importan para ella. A manera de conclusión, Aristóteles nos plantea que la felicidad es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener, que hay que ejercitar el ejercicio de la felicidad ya que es causal de buenos ciudadanos, por lo que es una dimensión necesaria para que una república pueda funcionar de manera correcta. Hola amigues, Listo, entonces chicos, vimos un pequeño video en donde nos hablaban de una lectura que ya nosotros habíamos leído con anterioridad, en donde vamos a simplemente aclarar ciertas dudas, tener en claro cuando nos hablan de lo que es la ética. Ahora, la tarea que nosotros vamos a hacer, que ustedes la van a poder subir hasta la próxima semana, les voy a volver a compartir, está como la primera lectura que yo les envié a ustedes en el chat, la cual se llama Manual de Ética de Manuel Fernández de Cueva Villalobos. Entonces, este pequeño folleto, que no es un libro muy largo, tiene 12 hojas. Entonces, ni 12 hojas, como para que ustedes lo lean, serán unas 7 porque está el prólogo, está la presentación, la dedicatoria, entre otras cosas. Es una lectura súper corta en donde nos va a dar una breve introducción a lo que es la ética, la moral. Posterior nos van a hablar acerca del marco normativo, de la ética, y después nos va a dar una breve introducción y también un pequeño desenlace acerca de lo que nosotros entendemos como las teorías éticas, eso que ya habíamos analizado. Entonces les voy a volver a compartir este documento para que ustedes puedan hacer un pequeño mapa mental. No vamos a hacer un ensayo porque un ensayo es súper largo y lo que tenemos aquí es una lectura súper fácil. Entonces hagamos un mapa mental en donde ustedes pueden usar cualquier herramienta, cualquier aplicación para hacerlo súper resumido. Entonces, si queremos poner manual de ética en principio, para el ciudadano, el político, el científico, para todos,
y solo de esto vamos sacando lo esencial. Entonces pueden ser conceptos, características, definiciones, entre otras cosas. Un mapa mental súper corto. Para esto van a tener hasta las 8 de la noche que tenemos clases y lo pueden subir, sí, hasta la próxima semana. No es que ahorita no vamos a quedarnos haciendo nada. Entonces, es una mapa mental súper fácil. Ahorita les vuelvo a compartir en el chat que nosotros tenemos para que lo puedan hacer. Entonces, leen eso y siguen haciendo su mapa mental. Es súper corto, como les decía, es un pequeño folleto, un pequeño manual de 12 páginas, de las cuales más de 3, una se va solo en la presentación, otra en el prólogo y todo. Entonces, hagamos de esto, por favor, vamos a tener hasta las 8, si alguien de ustedes termina antes, y hasta eso voy a crear la pequeña tarea que tenemos en nuestro Classroom, y ahí mismo la cuelga, ¿sí? Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna duda al respecto. Sí, Elisa, yo tengo una duda. Bueno, más bien sería una petición. ¿Podría compartir en el chat de aquí del grupo de- El grupo de WhatsApp. No, 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 es que yo no tengo acceso al grupo de WhatsApp en estos momentos. Entonces, si pudiera compartir por aquí, me ayudaría mucho. Ya, entonces, ya ahorita déjame, voy a dejar de compartir y ya te lo envío por esto. Entonces, las demás personas que están en el chat ya tienen ahí, pueden comenzar a hacerlo. Si tienen alguna duda, igual yo voy a estar aquí al pendiente. Mientras tanto, ya busco aquí en mis carpetas para poderles compartir por este chat al resto de personas que no tendrían por audio en este celular, el celular en este momento. Listo, Brenda, acabo de compartir por el chat. ¿Sí lo pudiste revisar? ¿Sí lo puedes descargar? Sí, en eso estoy, Lisen. Ya ahorita ya lo descargué. Muchas gracias. Listo, entonces ya les compartí por el chat y por aquí también. Entonces comenzamos a hacer un mapa mental. Yo ya voy a crear ahorita la actividad para subirla en el Classroom.
Lisa, yo tengo una pregunta. El mapa mental lo podemos hacer en PowerPoint. Claro, cualquier herramienta que tú quieras utilizar, la herramienta o también aplicación. Ok, listo, muchas gracias.
¿Cómo les está yendo, chicos? Muy bien, Magíster, aún estoy en la lectura. Bueno, entonces, como les había dicho, esta actividad va a quedar hasta la próxima semana. Hacemos un mapa mental súper didáctico y fácil de entender de las cosas fundamentales y lo pueden subir. Si está alguna duda, así como sus compañeros me escribieron por interno, me pueden escribir sin ningún tipo de problema y la próxima semana vamos a seguir conversando sobre este tema. Entonces, una actividad súper corta, no se extiendan mucho, más bien hagamos súper concreto y sencillo la actividad prevista para hoy. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Voy a dejar de grabar. Listo, Magíster, muchas gracias. Una buena semana.